Leticia Comerón, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Gasteiz. ¿Qué tal, Egunon? Bueno, buenos días, Marichu. Es muy joven todavía usted para la vacuna, ¿no? No, Le toca esperar todavía, le toca todavía esperar. Lo veo lejos. Un poquito. Pero ¿cómo ve todo este debate que está habiendo en torno a la segunda dosis con AstraZeneca, con Pfizer? ¿Le queda claro cómo va a ir la situación? Veo, yo creo, como todos los ciudadanos, pues con preocupación el cómo se ha estado gestionando todo lo de las vacunas, especialmente aquí en el País Vasco, que se ha demostrado, bueno, que ha sido un auténtico desastre, cómo se ha estado gestionando. Hemos sido los últimos en vacunación, estamos siendo los últimos a nivel de salir de los contagios, todavía estamos peor que ninguna otra comunidad. Y bueno, lo que he visto es una falta de liderazgo clarísimo del gobierno vasco, del PNV en este caso. Por ejemplo, ayer veíamos cómo había comunidades autónomas que desde el primer momento ya dijeron lo que querían hacer con AstraZeneca, con las segundas dosis y qué opciones iban a dar a sus ciudadanos. Y todavía veíamos aquí al gobierno vasco cuando se le preguntaba, pues, por ejemplo, a mi compañera Laura Garrido en el Parlamento, que no daban respuesta porque están siempre a rebufo de la situación y no están para nada liderando esta crisis sanitaria ni tampoco la económica. El Comité de Bioética tendrá al final la última palabra sobre si se puede elegir o no la vacuna que va a cumplir ese protocolo de dos dosis. Fitur ya está en marcha con toda la propuesta que llevamos para el territorio y para la ciudad, para Vitoria-Gasteiz. ¿Le gusta? ¿Le gusta la oferta que lleva Gasteiz? Mira, a mí lo que me preocupa del turismo es la situación en la que se encuentra ahora mismo el sector. Llevan año y pico sin poder trabajar. Es un sector que no es excesivamente amplio en Vitoria, todos lo conocemos, pero hay bastantes empresas en el fondo que se dedican a ello y que lo están pasando muy mal y que han sido las grandes olvidadas dentro de las administraciones. Nosotros llevamos en su día un plan de rescate precisamente para intentar sostener ese tejido del turismo porque veíamos que no iban a aguantar, si no. Ya sabemos que es un periodo, o sea, que su trabajo es estacional y ahora mismo el horizonte que tenemos por delante es el verano, porque si no, otra vez van a estar un año más sin volver a trabajar. Y al margen de lo que llevemos a Fitur o no, que es algo puntual, a mí lo que me preocupa es, como decía hace un momento, la situación en la que se encuentra el País Vasco. Hace unas semanas y ahora en estas semanas es cuando la gente decide dónde va a pasar las vacaciones de verano. Y tenemos a un Lehendakari que está insistiendo en que este verano va a haber más restricciones que el anterior, que por supuesto va a haber que seguir con la mascarilla, que no se sabe si vamos a estar cerrados perimetralmente o no. O sea, todos los mensajes que da el Lehendakari son en negativo. Mientras tenemos otros presidentes, pues, por ejemplo, Feijóo ya está diciendo, bueno, por supuesto, con una situación sanitaria mucho mejor, en Galicia, mucho claro. mejor, tanto en Galicia, en Andalucía, están hablando los presidentes de esas comunidades autónomas de poner facilidades, de cómo pues están hablando de que en la playa se puede estar sin mascarilla, cómo se va a atender a esas mejoras, ¿no? Y eso anima al turismo cuando tienes que ¿no le parece? Se le ha criticado mucho al gobierno vasco cuando ha abierto un poco la mano, ocurrió en Semana Santa, por ejemplo, queriendo garantizar además los ingresos para el sector del turismo, y cuando eso supone luego un repunte de la pandemia, se le critica al gobierno vasco. Cuando se muestra prudente, también hay que criticarle, señora Comerón. Esto no es una cuestión de criticar por criticar. Yo creo que los vascos, con esta crisis sanitaria, y insisto, la que nos viene económica, hemos descubierto muchas cosas y muchos vascos se han caído del guindo viendo que efectivamente el PNV no gestiona tan bien como se decía. Cuando hemos tenido por primera vez comparativas oficiales y objetivas de gestión con otras comunidades autónomas, pues siempre hemos salido mal parados. Nos pasaba, por ejemplo, en educación con PISA, pero es que ahora ya también en sanidad, cuando se supone que Osakidetza era la joya de la corona. Pues en cuanto empieza a dar datos objetivos, pues se ve que no. Hemos sido donde más médicos, sanitarios se han contagiado y es que solamente hay que ver cómo estamos hoy en día respecto al resto de comunidades autónomas. Cuando en el Parlamento se pregunta qué está pasando y cuáles son las causas de esta situación en la que estamos en el País Vasco, no dan respuesta, pero es que tampoco quieren darla, tampoco quieren estudiarla, tampoco quieren profundizar en ello. La actitud del Lehendakari, al que se le ve muy sobrepasado desde mi punto de vista, leía un artículo hace unos días que
que del entorno de Urkullu se decía que estaba muy incómodo porque tenía memes en las redes sociales y se había convertido un poco en una mofa, ¿no? Y que no estaba acostumbrado. Pero es que la realidad es que los vascos estamos decepcionados con lo mal que han gestionado el PNV esta situación. Volvamos a la ciudad. Hablaba de la situación del sector del turismo, el sector de la hostelería también, muy dependiente de que haya actividad y que haya movimiento en la ciudad. ¿Quién más necesita? En este punto de la pandemia en el que estamos, con los bares ya abiertos, los locales abiertos al menos hasta las 10 de la noche, ¿qué más necesitaría el sector? Bueno, el sector de la hostelería, con el que hemos estado en permanente contacto, ha sido efectivamente uno de los más afectados, pero es que ha afectado esta crisis a tantísima gente, pero en concreto en el sector de la hostelería, por el que me preguntas, Marichu, los datos que tenemos es que la mitad de la gente que trabajaba en el sector se ha ido al paro. La mitad. Los datos oficiales son esos en Vitoria. Y la situación, de cierres de negocios o de negocios que no van a sobrevivir es clara y está ahí. Precisamente por eso nosotros hemos estado planteando ayudas y medidas para intentar paliar la situación. Y hemos rechazado cuando, a la mínima de cambio, pues se ha puesto a la hostelería como en el punto de mira, como si fuese en el foco de contaminación, cuando los datos demuestran que cuando han estado cerrados, incluso ha habido momentos en los que ha habido aumento de contagios. O sea, no había una relación clara entre cerrar la hostelería y que bajase el número de contagios, pero siempre se ha optado por cerrar a la hostelería con las dificultades que eso supone para todas esas familias que viven de la hostelería. Por eso hemos llevado diferentes iniciativas. Ayer mismo el Ayuntamiento, el Gobierno con el voto del PP, gracias al Partido Popular que lo propuso, ha llevado una propuesta para que este año los bares no paguen por el servicio por la ocupación de veladores, ni por las basuras tampoco. Eso es. Y también planteábamos lo de las basuras para otros sectores que también sabemos que lo están pasando mal, como comercios, cines, peluquerías y otros sectores que también vemos que lo están pasando mal. Porque al final cuando estás con ellos, lo que te piden es que se les eche una mano en un momento tan puntual, tan concreto. ¿Qué supondría para un cine o una oficina que este año no pague la tasa de basuras? Mira, ¿Cuál es la media? No les va a solucionar. ¿Cuál es la media? Pero dígame, ¿cuál es la media? Son casos muy diferentes. De hecho, nosotros lo que planteamos precisamente, y mi compañera, la señora... Se lo pregunto, señora Comerón, porque puede ser, significativo, simbólico, o porque son pequeñas cantidades las tasas que se abonan por el concepto de basuras para cada local, pero para el conjunto de la recaudación de la ciudad puede suponer cifras millonarias. Solamente para los bares y restaurantes, el no pagar esa tasa de basuras y veladores va a suponer 800.000 euros para las arcas del ayuntamiento. Si eso lo extendemos a todo el sector del comercio, los hoteles, ¿eso a dónde alcanza? ¿Han hecho ustedes el cómputo? Nosotros ayer, precisamente lo que decíamos en la comisión, y como digo, mi compañera, la señora Domaica, precisamente preguntaba estos datos y ponía la postura del Partido Popular de forma muy flexible, de vayamos a ver hasta dónde podemos llegar, hasta dónde no podemos llegar. Pero lo que no es razonable es que aquí todo el mundo se esté ajustando el cinturón y el ayuntamiento no lo está haciendo. Porque ¿cómo se ajusta el ayuntamiento el cinturón? ¿Quitando los convenios a todas las asociaciones de salud, como ha anunciado? En un momento como el que estamos ahora mismo. O sea, fíjate, Marichu, lo alejados que están de los del PNV y el Partido Socialista de la realidad, que en plena crisis sanitaria quitan los convenios a todas las asociaciones vinculadas a salud, que llevan años y años teniendo esos convenios con el ayuntamiento. ¿Se quitan o se cambia la fórmula de adjudicar esas subvenciones? Que les ahora cambia se va a hacer por concurso. Se plantea hacer por concurso, lo que va a suponer un trastorno a las asociaciones, y muchas de ellas, y ya hemos estado escuchando voces de muchas de estas asociaciones, ponen en riesgo la propia viabilidad de los proyectos que llevan a cabo. Pero estamos hablando de algunas más pequeñitas, pero estamos hablando también de asociaciones como Cruz Roja, la ONCE y otras muchas, que hay mucha gente detrás y que no entienden la falta de sensibilidad de este gobierno, que iba de social, pero ha cerrado el comedor, no aumenta las plazas para mayores, para atender a los mayores. Es que vemos que de verdad no tienen las prioridades para nada claras. Urtaran no está ahora mismo en liderar la crisis ni en liderar esta situación en la que vivimos, y yo sinceramente creo que Vitoria merece mucho más, que merecemos a alguien al frente que primero esté en la calle escuchando la realidad y que luego traslade esas prioridades
al día a día. Lo que no puede ser es que no haya dinero para todo esto, pero sí haya para dilapidar 76 millones en el autobús de Hurtaran que nos está destrozando la ciudad. Me va saltando a muchos temas, señora Comerón. Vamos a ir un poco por orden. Se cambia la fórmula para adjudicar esas subvenciones a las sociedades y a los colectivos y a las asociaciones del tercer sector. Y hemos conocido también, lo conocíamos ayer, que se suspende el convenio con la ONG APASOS para que trabajan en el Centro de Atención de Animales, de Protección de Animales. ¿Qué está pasando en la conocida como la perrera municipal? ¿Qué está ocurriendo? Bueno, pues no sé si la palabra adecuada es bueno, iba a decir culebrón, pero no me parece apropiado, porque realmente hay una tensión fruto de una situación muy extrema, como es el que voluntarias de la perrera hayan denunciado acoso sexual allí mismo, en la perrera. Ha habido, fruto de esas denuncias, un conflicto muy importante entre trabajadores, voluntarios, en la propia asociación de APASOS han cambiado muchas cosas, porque también, bueno, ahí ha habido debate interno. La directiva que había hasta entonces, bueno, ha cambiado y bueno, ha habido denuncias por medio. El propio teniente alcalde está denunciado en los tribunales. Y la última noticia, como decíamos, es la de ayer. Normalmente nos van informando de lo que está ocurriendo. No hemos tenido todavía información concreta de esta última decisión, pero lo que sí que se veía venir es que que había una situación insostenible, de una relación nefasta y un muy mal ambiente. A nosotros, APASOS siempre ha sido una asociación que ha trabajado de maravilla con el ayuntamiento. Además, una asociación muy querida por los vitorianos, que tenemos muchísima sensibilidad a la hora de la protección de los animales. Solamente hay que ver el apoyo que tiene, por ejemplo, en redes sociales, la cantidad de seguidores que tiene. Y yo, lo que espero es que esa situación se reconduzca, que podamos volver a colaborar con ellos próximamente, y mientras tanto, evidentemente, que el ayuntamiento está obligado a garantizar la protección de los animales que están en la que conocemos como perrera. Eso es indiscutible, al margen de si hay voluntarios o no de APASOS. Tenemos técnicos que tienen que cubrir esa necesidad y, esperemos que así sea. Uh-huh. Los fondos europeos que van a llegar a Vitoria-Gasteiz, ya conocemos más de los detalles de algunos de esos proyectos. Algunos nos han sorprendido, incluso como este que se plantea para el aeropuerto de Foronda. Viene reclamando el Partido Popular que sean los ayuntamientos quienes tengan capacidad también de gestionar parte de esos fondos. ¿Creen que están preparados los ayuntamientos para unos fondos que requieren saber hacer muy bien las cosas, aprovecharlos muy bien, no equivocarse, porque perderíamos una gran oportunidad? Pero, Marichu, ¿no sería complicar las cosas todavía más? Para nada. Por supuesto que creo que los ayuntamientos tienen esa capacidad, como llevan demostrando años y años, por muchos motivos. Porque son los que están a pie de calle y saben cuáles son los proyectos que realmente necesitan las ciudades. Y porque llevamos años los ayuntamientos gestionando fondos europeos, ayudas europeas, proyectos de colaboración público-privada, y no hay ningún problema. De hecho, son otras administraciones las que pierden más porcentaje de subvenciones que los propios ayuntamientos. Lo que es una vergüenza es que Sánchez, en toda esta crisis, haya dejado de lado a los ayuntamientos. Si opto por la opción más benévola, porque la realidad es que incluso los ha atacado, yendo a por los ahorros de aquellas ciudades que los tenían. Vitoria no, porque como Vitoria no tiene ahorros, pero aquellas ciudades que tenían ahorros también se los quería quitar. Al principio de la pandemia, el Gobierno de España dio una ayuda puntual a las comunidades autónomas que no llegó a los ayuntamientos. Y ahora, lo que se está reclamando por parte de muchísimos alcaldes de diferentes ideologías, de diferentes partidos, es que también se apoye a los ayuntamientos con diferentes fondos. Se hablaba de 1.000 millones de euros para el apoyo al transporte público. Sabemos que fundamentalmente somos las ciudades, los ayuntamientos, quienes gestionamos el transporte público y en qué condiciones están. Sabemos también que necesitamos 4.000 millones de euros para poder hacer planes de rescate de las economías locales y, por supuesto, y yendo a la cuestión base de los fondos europeos, queremos que el porcentaje de gasto corriente que tienen las administraciones municipales tenga ese mismo peso
para recibir los fondos europeos y que no tengamos que estar pidiendo migajas a las administraciones superiores para ver si, Bildu decidió, entre otros partidos, que Moncloa tuviese todo el poder absoluto para decidir quién iba a recibir el dinero. Y no tenemos por qué estar los ayuntamientos mendigando a la comunidad autónoma o al gobierno de España el dinero que nos corresponde por porcentaje, por población y porque realmente son las ciudades quienes más lo necesitan. Lo que pasa es que estos fondos también se plantean casi como a proyectos concretos y más allá de cubrir situaciones de necesidad, sino de transformar la economía y ser realmente transformadores. Eso es una necesidad real que tenemos. En Vitoria, por ejemplo, tenemos que tener claro cuáles son nuestros proyectos y desde luego lo que ha presentado el gobierno... ¿No le gusta? Bueno, me parece que es que demuestra que no tiene para nada Hurtadara un modelo de ciudad. ¿Pero qué proyectos presentó? Si presentó proyectos que luego regeneración de barrios, transformación también y que sea clave la automoción. Marichu, en nuestra ciudad. Se les pilló el tiempo. O sea, como no tienen un proyecto claro y real, y se demuestra en otros muchos aspectos del día a día, cuando tocó el momento de presentar el listado fue como, a ver, departamentos, ¿qué tenemos? ¿Qué proyectos hay por ahí sueltos? Pero no había realmente un proyecto de ciudad detrás. Para nada. Pero si es que se ve que Hurtadara no tiene proyecto de ciudad. Si no ha hecho nada en los primeros 4 años y ahora cuando empieza a hacer cosas como es lo del BEI es para destrozarnos la ciudad. Si casi era mejor que no hiciese nada. Una pregunta concreta, señora Comerón, porque uno de esos proyectos probablemente... A ver si lo conseguimos, es traer esa gran fábrica de montaje para la generación de celdas de lo que serán las futuras baterías del coche eléctrico que se instalaría en el Parque Tecnológico de Miñano. EH Bildu ya dice que está dispuesto a aprobar la ampliación del parque si está vinculado a este proyecto. ¿Qué postura tiene el Partido Popular? ¿Apoyará también ese proyecto de ampliación de Miñano? Mira, nosotros siempre hemos dicho que, claro, es que el Parque Tecnológico de Miñano está manchada la ampliación por la corrupción del PNV y vinculado pues al caso de Miguel y todo esto. Claro, esto no es menor, porque al final ellos planteaban hacer un aumento de terrenos para el Parque Tecnológico de Miñano cuando no había necesidad real. Nosotros siempre hemos dicho desde Partido Popular que lo que no vamos a ayudar es al PNV a hacer un pelotazo. ¿Pero qué? Si realmente hay empresas que quieren venir y hay una necesidad real para ampliar Miñano, que por supuestísimo estaríamos dispuestos a ampliar Miñano y también estaríamos dispuestos a mirar en el resto de la ciudad, porque lo que también creemos es que cuanta más actividad económica haya en la ciudad, mejor, que no tenemos por qué llevarla hasta el Parque Tecnológico. Si podemos pues ese trabajo que se hace en el Parque Tecnológico, que es totalmente compatible con el día a día de la ciudad, se puede hacer en la ciudad, pues mejor. Pero estamos dispuestísimos, siempre que haya un proyecto, a respaldarlo, como siempre hemos hecho en todo momento. Contarán, por tanto, con el Partido Popular a la hora de votar esa ampliación de Miñano, que está recogido además también en el Plan General de Ordenación Urbana, ¿no? ¿Cómo se va a hacer esa ampliación? No tanta como se pretendía en principio. ¿Están de acuerdo? Siempre que venga con el proyecto, evidentemente, claro que sí, pero para Miñano y para cualquier otra opción. Nosotros queremos alfombra roja para todo aquel que venga a invertir. Por eso, hace poco presentábamos el plan de licencias express para solucionar un problema que hay real en la ciudad y tan real es que hasta el propio gobierno lo reconoció y votó a favor de nuestro planteamiento de que hay un atasco en las licencias que está retrasando cualquier opción desde rehabilitar un piso hasta poder montar un negocio. Así que nosotros alfombra roja y apoyo al emprendedor, apoyo a todo aquel que quiera invertir y libertad para que cada uno pueda desarrollarse como quiera. Y alfombra roja también para que se construyan viviendas en los suelos industriales del campo de Palacios que ocupa la empresa Ursa. Eso tenemos que debatirlo porque realmente Vitoria a día de hoy tenemos todavía numerosas viviendas planteadas en Zabalgana, en Salburúa. Entonces, hay que estudiar realmente si hay necesidad en esa zona tan próxima al Anillo Verde de generar ahí bloques de vivienda. De momento tenemos un titular, así que esperaremos a ver toda la información. Pero creemos que lo que quieren los vitorianos es que no se siga consumiendo suelo, sino que se vaya recuperando suelo donde se pueda para, en este caso, en esta zona, el Anillo Verde y evidentemente pues tener un equilibrio de vivienda nueva que se pueda ir construyendo, nosotros apostamos clarísimamente por la rehabilitación de la vivienda, cada vez menos apoyada por este gobierno, que no para de recortar las ayudas a la rehabilitación cuando tenemos los barrios más antiguos en el estado en el que tenemos y fundamentalmente entendemos que también eso es una forma de dinamizar la economía. Por eso también planteamos y conseguimos sacar adelante esa propuesta para que se pudieran ampliar las terrazas en los edificios de Vitoria. Pues siempre pensando en mejorar la calidad de vida de los vitorianos y en mejorar también la economía
de la ciudad. De acuerdo, entonces también con que en el sector 17 de Armentia, donde estaba prevista la construcción de esos casi 300 chalés, eso quede totalmente zanjado. Ahí no se va a construir, se va a preservar ese suelo como quiere el equipo de gobierno en esta propuesta de plan general. El equipo de gobierno en el plan general lo que nos ha lanzado son titulares y ahora tenemos que debatir todo esto. Además, nos podemos mira, me acabas de poner muy fácil los ejemplos. Un sitio donde estaba previsto que hubiese viviendas no quiere que se construyan viviendas, y otro sitio, como acabas de decir también a continuación, anteriormente, que no está previsto que haya viviendas, quieren hacer viviendas. ¿Por qué? ¿Cuál es el modelo que tiene el PNV de ciudad? Si es que no tienen modelo, van a salto de mata. En una cosa es zona casi natural, podríamos decir Armentia, o agrícola. En el caso del Campo de los Palacios es una zona industrial degradada. ¿Que está donde está? Que está precisamente en un entorno que habría posibilidades también de recuperarlo. En un lado ya existen derechos para los constructores y en el otro lado es un proyecto que se inventa nuevo, que demuestra la incoherencia de este gobierno, de verdad. En cada decisión siempre ves que no tiene ningún sentido. Quieren quitar las bicis de las aceras y a continuación pintan carriles nuevos en las aceras. Es que es totalmente contradictorio lo que dicen, lo que hacen, cada día una cosa diferente. Es que no tiene ningún tipo de modelo de ciudad. Hablamos de movilidad, que ¿mantienen ustedes la decisión de pedir una auditoría sobre el coste final que va a tener el proyecto del BEI, el bus eléctrico inteligente? Bueno, me parece que es lo más básico que podemos pedir. ¿Qué buscan con esa auditoría? ¿No les han convencido las cifras que les ha dado el equipo de gobierno? No, claro que no. ¿Cómo nos va a convencer? Mira, este autobús que nadie había pedido, que se ha empeñado en ponerlo el gobierno vasco y que Hurtarán lo aceptó con los ojos cerrados, como todo lo que viene del gobierno vasco y como todo lo que viene del PNV, porque siempre pone esos intereses por encima de los vitorianos. Es un autobús que está generando muchísimos problemas, nos está destrozando la ciudad. Es un autobús innecesario que se ha cargado 650 árboles, 1.000 aparcamientos, está generando problemas donde no lo sabía y ahora hablaremos de la seguridad. Pero es que es una auténtica barbaridad lo que cuesta, es que no tiene fin. Cada vez que miras la Junta de Gobierno hay un contrato nuevo vinculado a este proyecto. Nos dijeron que iba a costar 42 millones máximo. Eso dijo Hurtarán. Más 4.300.000 de las cocheras. Eso no lo dijo. Primero dijo 42 millones máximo. La realidad es que ya en octubre nuestra cuenta iba por 76 millones. Ya vamos 19 contratos vinculados a este proyecto, que trocean el dinero, pero al final estamos hablando de 76 millones. ¿Qué no se podría hacer en Vitoria con 76 millones? Es que hablamos de proyectos europeos, pero si estamos tirando el dinero en un autobús que nos está destrozando la ciudad. Pero se queja, señora Comerón, frecuentemente el Partido Popular de que el gobierno vasco no invierte en Vitoria-Gasteiz. Más del 80% de ese coste del BEI lo cubren otras instituciones, no lo paga la ciudad. Eso es falso por varios motivos. Primero, no es una cuestión de que si invierte el gobierno vasco o no. El gobierno vasco ha querido imponer este autobús porque quería hacer un experimento, como reconocen en los documentos, que una prueba experimental en Vitoria. Porque en Vitoria, eso sí, para hacer pruebas y cosas, eso sí que sí, para meter parques eólicos, para eso sí que piensan en Álava, para extraer el gas, para eso sí el gobierno vasco piensa en Álava. Entonces nos imponen este proyecto. Como solamente cogen unos cuantos contratos, o dos contratos en concreto, para repartirse el dinero. El resto, hasta los 19 contratos restantes, los paga exclusivamente el ayuntamiento. Así que no es cierto que el gobierno vasco y la Diputación paguen el 80% de este proyecto. Para nada. Para empezar, es un proyecto que no se quería. Un proyecto que está preocupando muchísimo en la ciudad. Yo creo que ahora mismo, si le preguntas a la gente, te dirá que es el principal problema de Vitoria. La falta de seguridad que está generando con esa decisión de quitar los pasos de cebra, de inventarse señales que no tienen ningún sentido, que nadie sabe por dónde tiene que cruzar, enfrente de centros de mayores, enfrente de colegios. Los cruces tan peligrosos que está generando, la bicicleta que ha sido totalmente olvidada y aparcada de este proyecto y que genera también muchos problemas de seguridad. Es que yo, sinceramente, creo que no podemos permitir que esto quede así. Que no podemos permitir que este proyecto... ¿Se puede dar marcha atrás, cree usted, en este momento en que estamos ya a pocos meses de que comience a funcionar ese bus todavía eléctrico? Hasta enero no empieza a funcionar, porque como ha sido una chapuza tras chapuza esta gestión, las cocheras, la primera parte de las cocheras, no están hasta enero. Por lo tanto, los autobuses no van a poder funcionar hasta enero. Pero yo te hago la pregunta al revés, Marichu. ¿Nos podemos permitir que se quede así? ¿Podemos realmente permitir en Vitoria que haya tantísimos cruces por los que el peatón no tenga prioridad?
¿En qué ciudad no existen pasos de cebra? ¿En qué ciudad? No le voy a responder yo. Es que no me existe. Corresponde. Tenemos el autobús más caro del mundo, 76 millones, para cubrir una línea que ya estaba cubierta, donde se ha destrozado árboles, aparcamientos, el tráfico se ha fastidiado por completo y todavía no ha entrado en América Latina, todavía no ha cortado la zumaquera al tráfico de vehículos y los problemas no paran de crecer. Así que mi pregunta es, ¿podemos permitirnos que se quede así? Solo me queda se lo trasladaremos al equipo de gobierno, si nos podemos permitir o no. Una última pregunta ya, porque se nos va el tiempo, señora Comerón. 41 años de capitalidad. Se celebran los 40 porque el año pasado no se pudo celebrar. Se acaba de firmar ese nuevo convenio para 4 años más de canon de capitalidad, 40 millones. ¿Cómo lo van a celebrar? En el Partido Popular, si es que lo van a celebrar. Pues yo personalmente acompañando los actos institucionales del domingo, donde se hace esa firma, y ahí estaré en representación del Partido Popular y sobre todo de los vitorianos que nos han apoyado. Leticia Comerón, portavoz del PP en el Ayuntamiento. Eskerrik asko. Muchas gracias. Gracias.